Escucha. Ajusta el volumen, cierra los ojos si tienes miedo, pero no te atrevas a apartar el oído. Lo que voy a contarte no es una advertencia. Es una confesión. La última de un hombre que ya no está seguro de seguir siendo humano. Mi nombre es Elías Vance, comandante de la flota interestelar, tripulación 7 de la nave de exploración Perséfone. Si estás oyendo esto, probablemente soy polvo de estrellas, o algo peor. Algo que aún respira pero ya no recuerda cómo se siente tener miedo. Y el miedo, he aprendido, es lo único que nos define como vivos. Déjame presentarte a los muertos. La teniente Valeria Vega, nuestra piloto. 26 años, nacida en los túneles de Marte, con una sonrisa que desafiaba la gravedad y unas manos capaces de bailar con los controles de una nave en plena tormenta de asteroides. Era la primera en reír, la última en quejarse. Llevaba en su pecho un dije con tierra de su colonia, para recordar que hubo un lugar donde el cielo era de roca sólida, decía. El Dr. Arrestorn. 34 años. Biólogo especializado en xenobotánica, aunque en realidad era un poeta atrapado en cuerpo de científico. Hablaba con sus plantas en el invernadero de la nave, les ponía música clásica, y juraba que los helechos de Marte crecían más frondosos cuando les leía a Neruda. Era callado, pero sus silencios pesaban más que sus palabras. Venía de las lunas de Júpiter, de una colonia donde la gente aprendió a vivir sin sol, y eso, creo yo, le dio una tristeza hermosa que lo hacía ver cosas que otros no veían. Y yo. El viejo. 52 años, 20 de servicio, una exmujer en la tierra que ya no me recuerda y una hija, Clara, que cumplió 15 años hace 3 meses. Su última postal llegó cuando ya estábamos más allá de Neptuno. Decía, papá, construí un cohete de cartón para visitarte. Mamá dice que el tuyo es de verdad, pero el mío llega más lejos porque va con besos. Guardé la postal en el bolsillo del pecho, sobre el corazón. Ese fue mi error. Llevar un corazón tan cerca de la nada. Llevábamos 342 días en misión. Habíamos cruzado el cinturón de Kuiper, pasado más allá de los dominios de Plutón, adentrándonos en esa región que los mapas llaman sector oscuro y que nosotros, los pilotos, llamamos la boca del lobo. Allí no hay estrellas. No hay referencia. Solo un negro tan absoluto que duele mirarlo, como si el universo te estuviera devolviendo la mirada. Los sensores de Aris llevaban una semana locos. Detectaban firmas erráticas, como si algo enorme estuviera respirando justo en el borde de nuestro alcance. Yo lo achacaba a la fatiga del equipo, a la radiación de fondo. Pero Aris no dormía. Pasaba las noches pegado a los monitores, murmurando números, trazando gráficas que siempre formaban el mismo patrón, una espiral. No es aleatorio, comandante, me dijo una madrugada, con los ojos enrojecidos. Esto tiene intención. Algo nos está llamando. Y entonces lo encontramos. La estación Hermes. Apareció de la nada, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Era un proyecto de investigación conjunto, financiado por las colonias de Júpiter y Saturno. 12 años perdida. 12 años sin señales, sin tripulación, sin esperanza. Pero debería estar muerta. Sus reactores no podían durar tanto. Sus sistemas de soporte vital tendrían que haber colapsado en el primer año. Sin embargo, ahí estaba, brillando con una luz tenue, enfermiza, como un fósforo a punto de apagarse. Y su silueta. Dios, su silueta. No era la de una estación espacial. Tenía una curvatura extraña en el casco principal, como si alguien hubiera intentado doblar el metal a propósito. O como si el metal hubiera decidido doblarse solo. Vega la orbitó 3 veces antes de encontrar un punto de atraque seguro. Recuerdo su silencio. Normalmente, cuando pilotaba, tarareaba canciones de su abuela, viejas melodías marcianas que hablaban de cosechas y sequías. Esa vez,
no. Solo se mordía el labio y ajustaba los propulsores con una precisión quirúrgica. Comandante, dijo al fin, hay algo que debería ver. En la pantalla principal, la imagen de la estación se amplió. El boquete en el costado no era un boquete. Era una herida. Los bordes del metal estaban doblados hacia afuera, como si la explosión hubiera ocurrido desde dentro. Pero no había restos de la tripulación flotando alrededor. No había basura espacial. Solo un agujero limpio, perfecto, y alrededor del agujero, unas marcas oscuras que parecían extenderse sobre el casco como raíces. ¿Qué son esas líneas?, preguntó Aris, acercándose a la pantalla. No lo sé, respondí, pero vamos a averiguarlo. Preparamos los trajes. Vega revisó cada junta, cada depósito de oxígeno, cada comunicador. Aris cargó con su maletín de muestras, lleno de frascos estériles y sensores portátiles. Yo, como un idiota, dejé las armas en la nave. No queremos parecer una amenaza, dije. Somos rescatistas, no soldados. Vega me miró con esos ojos oscuros que tenía, tan profundos como los túneles de su Marte natal. Comandante, dijo, algo que mata a 40 científicos no se detiene a preguntar si venimos en son de paz. Tenía razón. Tenía toda la puta razón. Pero yo era el comandante, y los comandantes toman decisiones estúpidas basadas en manuales de protocolo escritos por gente que nunca ha visto un cadáver en el espacio. La esclusa de la Hermes se abrió con un gemido hidráulico que debería haber sido imposible. 12 años. 12 años sin mantenimiento. Y sin embargo, los motores funcionaban, las luces parpadearon al detectarnos, y el aire que inundó la cámara de descompresión tenía una presión perfecta. Demasiado perfecta. ¿Huelen eso?, preguntó Aris a través del intercomunicador. No debería oler nada. Estamos en el vacío, con cascos sellados. Pero de repente, todos lo sentimos. Un olor. Metálico, sí, pero también dulzón, como flores podridas, como fruta fermentando en un lugar oscuro. Es sugestión, dije, más para mí mismo que para ellos. Nuestros cerebros buscando patrones donde no los hay. Pero cuando encendimos las linternas de los cascos y vimos el interior de la Hermes, supe que no era sugestión. Era el infierno, y nos acabábamos de asomar a la puerta. El pasillo principal estaba irreconocible. Las paredes de metal, antes lisas y funcionales, ahora tenían textura. Vetas. Como si alguien hubiera inyectado venas bajo la pintura. Cables colgaban del techo, pero no eran cables, eran tendones, gruesos y retorcidos, que pulsaban con una vida propia. Y en el suelo, charcos de un líquido espeso que no era agua ni aceite. Era espeso. Demasiado espeso. Como si el metal estuviera sudando sangre. Avanzamos con cuidado, nuestras botas dejando huellas en ese suelo pegajoso. Las luces de emergencia parpadeaban con un ritmo errático, y cada vez que se apagaban, las sombras se movían. No bromeo. Las malditas sombras se movían. Encontramos el primer cuerpo en el laboratorio de biología. Estaba sentado en una silla, frente a una mesa de trabajo. Llevaba puesto un uniforme de científico, pero era difícil distinguir dónde terminaba la tela y empezaba la piel. Su brazo derecho estaba fusionado con el reposabrazos metálico de la silla. No soldado. No pegado. Fusionado. Las células de su carne se habían mezclado con las moléculas del acero, creando una textura híbrida, como si hubiera nacido así. Como si siempre hubiera sido mitad hombre, mitad máquina. Su cara estaba vuelta hacia la puerta, y sus ojos estaban abiertos. Pero no miraban. Eran dos pozos negros, secos, vacíos. Y su boca formaba una O perfecta, como si hubiera muerto gritando o, peor aún, como si hubiera muerto cantando.
Dios santo, susurró Vega. ¿Qué pasó aquí? Aris se arrodilló junto al cuerpo, ajeno al peligro. Su mente científica ya estaba diseccionando el horror, buscando explicaciones. No hay signos de violencia, dijo, su voz temblorosa pero metódica. No hay heridas. Es como si su cuerpo hubiera decidido rendirse. ¿Rendirse al metal? ¿Rendirse? Pregunté. Mire, comandante. Las células de su piel, las que están en contacto con la silla, muestran un patrón de crecimiento anómalo. Están aprendiendo a ser metal. Y el metal, a su vez, está aprendiendo a ser carne. En ese momento, las luces se apagaron del todo. Por un segundo, solo existió la oscuridad absoluta del espacio profundo. Luego, las pantallas de los ordenadores del laboratorio cobraron vida. Una a una, parpadearon con una estática verde, y en esa estática empezaron a formarse imágenes. Eran los registros de seguridad. Lo último que la Hermes grabó antes de caer en el silencio. Vimos a los científicos correr. Vimos a una mujer tropezar y caer, y como del suelo brotaron filamentos metálicos que la atraparon, que la envolvieron, que la absorbieron mientras ella gritaba. Vimos a un hombre llegar a una esclusa, abrirla, y encontrarse con que el vacío no lo mataba, el vacío estaba lleno de algo. Algo que se movía. Algo que respiraba. Y entonces las vimos. Las criaturas. Eran sombras al principio, siluetas contra las luces parpadeantes. Pero luego se definieron. Eran altas, más altas que cualquier humano, con cabezas alargadas que parecían fundirse con el techo. Sus cuerpos eran delgados, demasiado delgados, como si los hubieran estirado. Y tenían brazos. Muchos brazos. Algunos terminaban en manos, otros en garras, otros en algo que no podíamos identificar, algo que palpitaba y se retorcía como si tuviera vida propia. Pero lo peor de todo, eran sus ojos. Negros. Brillantes. Como el azabache pulido. Y no pestañeaban. Solo miraban. Miraban a los científicos mientras estos corrían, mientras estos rezaban, mientras estos morían. Apaguen eso, ordené. Pero Aris no se movía. Estaba hipnotizado por la pantalla. Aris, he dicho que apagues eso. Comandante, su voz era apenas un susurro. Mire. En la pantalla, una de las criaturas se había vuelto hacia la cámara. Directamente hacia nosotros. Como si supiera que 12 años después, alguien estaría viendo esa grabación. Y entonces, lentamente, levantó uno de sus brazos. Lo levantó y señaló. Señaló a la cámara. Nos señaló a nosotros. Atrás, dijo Vega, y su mano agarró mi brazo con una fuerza que no sabía que tenía. Atrás, comandante. Nos giramos. Al final del pasillo, donde el metal retorcido formaba una especie de capullo gigante, algo se movía. Era enorme. Ocupaba todo el ancho del corredor, desde el suelo hasta el techo. Su piel, no sé cómo describir su piel. Era acero oxidado, pero también era carne viva, con poros que se abrían y cerraban, con venas que latían bajo la superficie. De su masa principal surgían tentáculos, docenas de tentáculos, que recorrían las paredes, el techo, el suelo, como si fueran extensiones de su propio cuerpo, como si la estación entera fuera su cuerpo. Y en el centro de esa masa, flotando en un mar de carne y metal, había ojos. Decenas de ojos. Cientos de ojos. Todos negros, todos brillantes, todos mirándonos fijamente. No corran, susurré. Si corren, nos atrapa. Pero ya era tarde. Vega ya había dado un paso atrás. Y al hacerlo, su pie pisó uno de los tentáculos que cubrían el suelo. El tentáculo se contrajo. Y luego, el pasillo cambió.
El suelo bajo nuestros pies se reconfiguró. Las placas de metal se movieron, se reordenaron, creando un nuevo camino que no era el que habíamos traído. Las paredes se cerraron detrás de nosotros, atrapándonos en un corredor que no existía hace un segundo. La estación estaba viva. Y nos había atrapado en sus entrañas. Comenzó la cacería. Durante horas, o eso nos pareció, vagamos por los pasillos cambiantes de la Hermès. Cada vez que creíamos encontrar una salida, el metal se retorcía y nos devolvía al mismo punto, una gran sala circular en cuyo centro, suspendida en el aire, flotaba una estructura que no podíamos explicar. Era una semilla. Una semilla metálica, del tamaño de un módulo de atraque, que pulsaba con una luz interna. De su superficie brotaban venas que se hundían en el suelo, en las paredes, en el techo, conectando la semilla con cada rincón de la estación. Y alrededor de ella, flotando en el aire como polen maldito, miles de esporas diminutas. Brillaban con una luz tenue, y cada vez que una tocaba el metal, éste crecía. Cada vez que una nos rozaba el traje, sentíamos un escalofrío que no era físico. Era mental. Un susurro en el borde de la conciencia: quédate. Únete. Completa el círculo. Encontramos el cadáver del comandante de la Hermès en un camarote sellado. No estaba fusionado con nada. Estaba intacto, sentado en su litera, con un diario en el regazo y un agujero de bala en la sien. Había preferido su propia bala antes que enfrentarse a lo que sea que estuviera pasando. Vega cogió el diario con manos temblorosas. Leyó las últimas páginas en voz alta. Día 47. La cosa ha empezado a hablar. No con palabras, sino con recuerdos. Te mete en la cabeza a las personas que amas, las personas que perdiste. Te muestra lo que más deseas y lo que más temes. Y luego te ofrece una salida. Solo tienes que tocar el metal. Solo tienes que dejar de luchar. Día 48. El teniente Matsumoto tocó el metal hoy. Dijo que veía a su hija, la que murió en el accidente del transporte. Dijo que ella lo perdonaba. Luego el metal lo cubrió. No gritó. Sonreía. Día 49. Somos 8. La cosa nos empuja hacia el reactor. Allí está el núcleo. La semilla. Si la destruimos, tal vez. Día 50. No voy a tocarla. No voy a darles ese placer. Me queda una bala. Me queda mi voluntad. Que Dios tenga piedad de nuestras almas, porque el vacío no la tendrá. Cerré el diario. Miré a Vega. Miré a Aris. Aris estaba pálido, sudando, su brazo izquierdo colgando inerte tras el encuentro con el tentáculo que casi lo atrapa en el pasillo. No vamos a tocar nada, dije. Vamos a encontrar el reactor y vamos a volar esta puta estación al carajo. Pero Aris no me escuchaba. Miraba fijamente la pared del camarote. Y en la pared, el metal se estaba moviendo. Formaba figuras. Rostros. El rostro de una mujer mayor, con rasgos cansados y ojos tristes. Mamá, susurró Aris. Mamá, ¿estás aquí? Aris, no, dijo Vega. Eso no es tu madre. Lo es. Mira, tiene el mismo vestido que llevaba en los pozos. El mismo pañuelo en la cabeza. Y me sonríe. Hace 12 años que no me sonríe. Se acercó a la pared. Yo intenté detenerlo, pero Vega me sujetó. Comandante, mire sus ojos. Miré. Los ojos de Aris habían cambiado. Ya no eran marrones. Eran negros. Negros como el azabache. Y en sus pupilas, diminutas, se reflejaban las esporas que flotaban en la sala de la semilla. Ya está dentro de él, dijo Vega. Ya es demasiado tarde.
Aris tocó la pared. El metal se ablandó, se hizo líquido, y comenzó a trepar por su brazo. Primero la mano, luego la muñeca, luego el antebrazo. Pero Aris no gritaba. Reía. Reía con una alegría que daba más miedo que cualquier alarido. Me perdona, decía, mientras el acero le cubría el codo. Al fin me perdona. Al fin entiendo. No hay que luchar. No hay que tener miedo. Solo hay que rendirse. Vega y yo lo agarramos, tiramos de él con todas nuestras fuerzas. El metal se estiró como chicle, resistiéndose a soltar su presa. Finalmente, con un chasquido húmedo, Aris cayó hacia atrás. Pero su brazo izquierdo se quedó allí, pegado a la pared, fundido con ella para siempre. El muñón sangraba, pero no era sangre lo que brotaba. Era un líquido plateado, metálico, que goteaba sobre el suelo y formaba pequeñas esferas que rodaban hacia la puerta. Aris gemía, agarrado a su hombro. Lo arrastramos por los pasillos, huyendo sin saber hacia dónde, mientras la estación gemía a nuestro alrededor, mientras los tentáculos nos rozaban los tobillos, mientras los ojos negros nos seguían desde cada sombra. Llegamos a la sala del reactor. Era enorme, circular, con una plataforma central suspendida sobre un pozo de energía brillante. Y sobre esa plataforma, la semilla nos esperaba. Ahora estaba más abierta, más desarrollada. Sus pétalos metálicos se habían desplegado, revelando un interior que palpitaba con una luz blanca, cegadora. Y de ese interior, algo emergía. Algo con forma humanoide, pero no humano. Algo que tenía brazos, muchos brazos, y una cabeza alargada, y ojos negros que nos miraban desde el útero de metal. Va a nacer, dijo Vega. Va a nacer, y luego irá a la tierra. No, respondí. No si la hacemos explotar primero. El panel de control estaba al otro lado de la sala. Al otro lado de la semilla. Al otro lado de la masa de ojos y tentáculos que ahora llenaba la entrada, bloqueando el paso. Yo voy, dije. Comandante, eso es suicidio. Vega, escúchame. Voy a cruzar. Voy a llegar al panel. Tú quédate aquí con Aris. Cuando active la secuencia, tienes 5 minutos para llegar a la Perséfone y largarte de aquí. No esperes. No mires atrás. No puedo dejarle. Es una orden, teniente. Me ajusté el casco. Revisé mis depósitos de oxígeno. Y caminé hacia la masa. Los tentáculos se movieron a mi paso, pero no me atacaron. Me olieron, me estudiaron, me dejaron pasar. Llegué al corazón de la masa, justo frente a los cientos de ojos que me miraban sin pestañear. Y entonces, lo sentí. El hueco. El zumbido en mi mente se hizo voz. La voz de Clara. Mi hija. Apareció frente a mí, con su vestido rojo, con sus coletas despeinadas, con esa sonrisa que me partía el alma. 10 minutos. Vega. Largo de aquí. La vi correr, arrastrando a Aris, desapareciendo por el pasillo que la estación, tal vez confundida, tal vez distraída conmigo, mantenía abierto. Luego, la masa se cerró a mi alrededor. Los ojos me rodearon. Los tentáculos me envolvieron. Pero ya no importaba. La semilla iba a arder. O eso creí. Desde algún lugar, muy lejos, oí la voz de Vega en el comunicador. Comandante. He llegado a la Perséfone. Pero los sensores. Dios mío, los sensores detectan cientos de fragmentos. La estación está expulsando fragmentos. Se dispersan. Y algunos cambian de rumbo. Se dirigen a la Tierra. Mi sangre se heló. En ese momento, algo me agarró por la espalda. No con violencia. Con suavidad. Con una familiaridad que dolía.
Me di la vuelta. Aris estaba frente a mí. Pero no era Aris. Su cuerpo era el mismo, pero su brazo izquierdo era ahora metal puro, brillante, recorrido por venas de luz. Y sus ojos eran negros. Completamente negros. Comandante, dijo, y su voz era un eco de sí misma, acompañada por un zumbido profundo, como el motor de una nave. No luche. Es más fácil si no lucha. Aris, tú estás. Estoy completo. Por primera vez, estoy completo. Ya no tengo miedo. Ya no tengo dudas. Solo soy. Y usted puede ser también. Solo tiene que dejar de aferrarse a lo que fue. La imagen de Clara apareció a su lado. Luego la de mi exmujer. Luego la de mi madre, muerta 20 años atrás. Todos sonriendo. Todos extendiendo las manos. Vance, dijo la criatura, con la voz de todos ellos. El hueco puede llenarse. Solo tienes que abrir la puerta. Y entonces lo entendí. Todo. La criatura no era un depredador. Era un consolador. No mataba, absorbía. No destruía, completaba. Encontraba el vacío en cada uno, la culpa, el arrepentimiento, la soledad, y ofrecía llenarlo. A cambio de todo. A cambio de ti. En la pantalla del panel, vi los fragmentos alejándose. Cientos de pequeños meteoritos, cada uno con una espora dentro, cada uno viajando hacia la Tierra. Hacia mi hija. Hacia Clara. Y supe lo que tenía que hacer. Aris, dije. ¿Puedes oírme? El Aris que conocí, el que amaba las plantas y leía poesía, ¿puede oírme? El ser que fue Aris parpadeó. Por un instante, sus ojos recuperaron el marrón. Por un instante, vi miedo en ellos. Comandante, duele. Duele ser yo. Lo sé. Pero duele más no serlo. Escucha, Aris. Esas esporas van a la tierra. Van a encontrar a gente con huecos. Gente sola. Gente triste. Y les van a ofrecer lo mismo que a ti. ¿Quieres eso para ellos? No. No quiero. Entonces ayúdame. Tú eres parte de ella ahora. Tú puedes desviarlas. Puedes llamarlas de vuelta. Aris tembló. Su brazo metálico se elevó, tembloroso, y tocó el panel de control. Los dedos de metal se hundieron en los circuitos, conectándose, fusionándose. Duele, susurró. Duele ir contra la corriente. Lo sé. Pero duele más rendirse. Por un momento, nada pasó. Luego, en la pantalla, los puntos que representaban los fragmentos comenzaron a frenar. A detenerse. Y luego, lentamente, a regresar. Aris sonreía. Pero esta vez, no era la sonrisa de la criatura. Era la suya. Triste, cansada, humana. Gracias, comandante, dijo. Por recordarme quién era. La explosión no alcanzó primero a él. Luego a mí. Luego a todo. Desperté flotando entre los restos de la Hermes. Mi traje estaba rasgado, mi oxígeno agonizando. A lo lejos, vi la Perséfone alejándose, intacta. Vega había sobrevivido. Pero yo no. No del todo. Porque mientras flotaba, sintiendo como el frío del espacio me invadía, algo pequeño se acercó a mi casco. Una espora. Diminuta, brillante. Golpeó el cristal con un golpecito suave. Y se quedó allí, pegada, pulsando con una luz tenue. No sentí dolor. Sentí curiosidad. Y luego, un pensamiento que no era mío: descansa. Ya has luchado suficiente. Cerré los ojos. Ahora, mientras grabo esto desde la bodega de la Perséfone,
mientras Vega me mira con miedo, con lástima, con esperanza, sé que ya no soy solo yo. Hay algo más dentro de mí. Algo que crece despacio, que me susurra cosas bonitas, que me muestra a Clara jugando en un campo de flores que nunca existió. Pero aún puedo luchar. Aún puedo hablar. Aún puedo grabar esta advertencia. Si escuchan un zumbido, si sienten que el metal respira, si ven una luz que no debería estar ahí, no la sigan. No importa lo que les prometa. No importa lo mucho que les duela el pasado. El hueco no se llena con mentiras. Se llena con valor. Con el valor de seguir siendo humanos, aunque duela. Aunque duela siempre. Vega va a llevar la Perséfone de vuelta a la tierra. Va a contar lo que pasó. Y yo me quedo aquí. En la bodega. Con la espora. Con el susurro. Cuando este mensaje termine, voy a abrir la esclusa. El vacío es frío. El vacío es limpio. Tal vez así, él también encuentre la paz. Cuiden a Clara. Díganle que su papá por fin aprendió a quedarse.